Vamos a seguir con el estudio mirando la música y el pueblo de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, unos ciertos personajes, unos reyes, unos profetas. Entonces, vamos a ver qué papel tocaba tenía la música en la vida espiritual de algunos de esos héroes. Y como dije, vamos a enfocarnos mayormente en el libro de Samuel, Reyes y Crónicas. Vayan primeramente a 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer versículos 14 a 23. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar. 1 de Samuel 16, versículos 14 a 23. Si gusta, se pone de pie para estirar las piernas un poquito. Luego vamos a leer y orar. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él talle con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque haya hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tallía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por estos hermanos quienes han decidido estar aquí en esta noche, de muchos lugares que pudieron haber estado. Bendícelos en gran manera, mi Dios. Bendice este estudio que estamos llevando a cabo, que el pueblo de Dios salga exhortado, edificado, y con más deseo de servirte, adorarte, alabarte y pregonar tu nombre en este mundo impío. Por favor, Señor, denos entendimiento, sabiduría mientras nosotros escudriñamos las escrituras sobre este tema de la música. En el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Este es un pasaje, creo que muy conocido, lo hemos visto en otras noches, no enfocándonos en la música tanto, sino enfocándonos en esto de la opresión de los espíritus malos, ¿verdad? Yo creo que algunos se recuerdan de ese estudio que hicimos hace un tiempo. Pero en esta noche vamos a enfocar en este pasaje, en qué tiene que ver con la música. Y usted se da cuenta lo que es el contexto. Se recuerdan que Saúl había sido rechazado como rey, ¿verdad? Por su desobediencia, por su rebeldía contra Dios en el capítulo anterior. Y Samuel le aparece, Samuel dice: el reino te va a ser quitado. En el principio del capítulo 16, Samuel va y unge al siguiente rey de Israel, que es David. Hasta este punto, Saúl no sabía eso, no lo sabía. Pero tiene este problema, que el espíritu de Jehová se apartó de él. Antes de que usted tenga miedo de que eso le pase a usted, recuérdense, como hemos hablado en otras noches, se lo he enseñado, en el Antiguo Testamento el espíritu de Jehová vino sobre alguien a hacer algún acto, a hacer algo tremendo, y también se iba. Lo vemos en la vida de Sansón, lo vemos en la vida de Saúl, y también David temía eso, en Salmo 51. No partes de mí tu espíritu noble, decía después de su pecado. En el Nuevo Testamento no es así. Jesucristo dijo a sus discípulos: mi espíritu estará con ustedes para siempre, no os dejaré huérfanos, decía en Juan capítulo 14, creo que es. Entonces no tengan miedo de perder el espíritu de Jehová sobre su vida. Pero en vez del espíritu de Jehová dominando, controlando su vida, influenciando su vida, dice que el espíritu malo de parte de Jehová lo oprimía, lo atormentaba en gran manera. Ahora bien,
Eso no es un lado malo de Jehová. Esto es casi semejante a lo que vemos en la vida de Job. Que Dios permitió que Satanás afligiese a Job de tal manera que perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su negocio, perdió todo lo que él tenía, menos su vida. Vemos casi lo mismo aquí en estos versículos. Los criados de él, los siervos, en el versículo 15, vieron al rey actuando muy diferente. Quizás muy de mal humor, quizás muy enojados con ellos, odiosos, y dijeron, hay que dar un remedio. Y el remedio que ellos sugieren es buscar uno que sepa tocar el arpa. Menciona el versículo 16 años. Y dicen que, bueno, aquí está el plan. Vamos a llamar a alguno que sabe taller, que es tocar un instrumento, ¿verdad? Y él va a tocar su arpa y se va a ir el espíritu malo de parte de Jehová. Y qué coincidencia, ¿verdad? Que uno de los mejores, vamos a decir, en aquel tiempo, talladores de arpa era el mismo David. El dulce salmista de Israel también es un apodo, una descripción de él. Pues David llega al palacio, ¿verdad? Y qué poco sabía Saúl que este hombre iba a ser, este muchacho iba a ser el siguiente rey de Israel. Como digo, hasta ahora no lo sabía. Pero David fue muy fiel, muy dedicado, muy diligente en su trabajo. Y usted ve que él llegó a ser su escudero. Eso es todo el contexto, ¿verdad? Para que cuando lleguemos al versículo 23 podemos entender un poquito más. Dice en versículo 23 ahora. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Interesante. Nos enseña algunas cosas. En primer lugar, este espíritu malo no siempre poseía y atormentaba a Saúl. Solamente algunas veces, o de vez en cuando podríamos decir. ¿Por qué decimos eso? Porque dice, ¿y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl? No era siempre. Entonces, en el caso de, vamos a decir, que le sobreviniera este espíritu malo, David ya sabía qué hacer. Ya tenía el plan, ya sabía exactamente cómo hacerlo. Saúl se sentó, comenzaba a tallar con el arpa, ¿verdad? Y al rato dice la Biblia que Saúl tenía refrigerio, es alivio, es consuelo, y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Emocionalmente, mejor. Espiritualmente, mejor. ¿Verdad? En mejor sentido, en mejor todo. Ahora bien, yo he escuchado una predicación sobre eso. Y este predicador, y no lo voy a decir su nombre porque algunos lo conocen, que predicó sobre esto y desarrolló una gran conclusión, una gran tesis se puede decir, pero no salía de este versículo. Hablaba de muchas diferentes cosas de la música, pero no salía de este versículo. Y la conclusión a que él llegaba, se lo voy a decir, es una conclusión rápida. Es leer algunos versículos e instantáneamente llegar a la conclusión. La conclusión a la cual esta persona llegó es que, en primer lugar, la música, el instrumento elegido de Dios para aliviar el espíritu de uno era el arpa. En segundo lugar, decía que si uno está siendo oprimido, atormentado por el espíritu malo, en todos los casos, la buena música, la música de Dios, lo puede calmar, lo puede solucionar. Hasta ahora, de plano, lo que estamos viendo en este versículo. También decía esta persona que si la buena música puede hacer huir los espíritus malos, que también la mala música haría huir los espíritus buenos. Ahora bien, el versículo no dice eso, pero está usando la lógica básicamente. Les dije, hermanos, que es una conclusión rápida. Les voy a decir por qué. Van a capítulo 18. 1 de Samuel, capítulo 18. Siempre existe el peligro, hermanos, cuando uno estudia su Biblia, a leer un capítulo, un texto y decir, bueno, ya lo agarré. Dios me dio entendimiento sobre esto y ya yo sé sobre este tema, ya yo sé sobre esto. Sin chequear el resto de la palabra de Dios. Porque como dije, eso suena bien a la conclusión que él hacía, nada más enfocándonos en esos versículos. Pero si usted lee el capítulo 18, leamos desde el versículo 6 a 12 ahora. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando
y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Paremos ahí. Hasta la semana pasada, yo creo que fue, hablamos sobre estos versículos, sobre cómo un canto puede subir el ardor, la furia, el enojo de alguien, especialmente si está elogiando a otra persona en vez de uno, la envidia. Pero aquí entra el texto para esta noche, versículo 10. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David, por cuando Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Este versículo 10, hermanos, cuenta de una ocasión, un día, cuando otra vez este espíritu malo de parte de Jehová sobreviene sobre Saúl. Y como siempre, David ya acostumbrado a esto, al saber cuántas veces había sucedido, ya se siente Saúl, se siente David, comienza a tañer, y en vez de Saúl estar tranquilo, en vez de Saúl estar pues mejor, tener alivio, ¿cuál era la reacción de Saúl? Agarró su lanza y se la arrojó a David, no para espantarlo, no para asustarlo, sino para matarlo, para enclavarlo a la pared, dice ese versículo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esa conclusión que ese hermano llegó, va para abajo. ¿Por qué? Porque hay que leer todo el texto, hermano. Hay que leer toda la historia. Incluso a mí me ha pasado, por no cuidadosamente escudriñar la palabra de Dios, uno queda mal. Uno llega con conclusiones rápidas que no llegan a ser ciertas. Lo que leemos, hermanos, en el versículo 10 es que Saúl estaba en delirio. Dicen, es variando, otra versión. Fuera de sí por este espíritu malo. Y aunque David tañía como siempre, como dice en versículo 10, David tañía con su mano como los otros días. Para David nadie era diferente. Jehová era con él, él seguía con la arpa, quizás el mismo ritmo, quizás el mismo canto, quizás el mismo salmo, pero la reacción de Saúl era muy diferente. Pasen ahora hasta el capítulo 19. Capítulo 19, versículos 8 a 10. Dice: y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y hiriólos con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estaba sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Notemos, hermanos, otra vez el espíritu malo viene sobre él. David, en su inocencia, vamos a decir, en su querer ser, su deseo ser fiel a Dios y fiel a su rey, dice: bueno, aunque me quiso matar la vez pasada, lo voy a intentar de nuevo. Siendo comienza a tañer, y al rato, ¿qué pasa? No se tranquiliza Saúl, no está mejor Saúl. Saúl no está en su juicio cabal. Otra vez agarra la lanza y se arroja a David intentando matarlo. Hermanos, vemos que ya al final, después de, no sé, meses o años, bajo esta opresión de este espíritu malo, ya la música no era suficiente. Ya no era suficiente para David tañer con su arpa y que se fuese el espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, hermanos, de estos versículos? Era una buena conclusión. Nada más leyendo el capítulo 16. Que el espíritu malo se va con la buena música. Suena bien. Qué lástima que los demás versículos no apoyan esa conclusión. Ustedes dicen, ¿qué es lo que podemos agarrar de ahí? Van a Mateo 12, por favor. Yo tengo, no me gusta decir opinión ni especulación, pero yo tengo lo que yo veo en la palabra de Dios. Yo estoy muy franco. Cuando yo sé que algo es cierto, se lo voy a decir.
cuando yo tengo una idea y tengo varios versículos para probarlo, también se lo voy a decir. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mateo 12, por favor, y vamos a leer versículos 43 a 45. Jesucristo hablando. Cuando el espíritu inmundo, semejante a aquel espíritu malo, ha salido del hombre, como salió de Saúl, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, que entrados moran ahí. Y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Y también acontecerá a esta generación mala. También hemos hablado sobre este sermón, esta parábola de Jesucristo. Cristo lo hace muy claro, lo pone muy claro. Cuando el espíritu inmundo se va de uno, no es que es echado fuera, sino sale de su propia voluntad. Puede regresar, y si la casa está vacía, trae con él espíritus peores. Y el fin de ese hombre es peor que el principio. Una pregunta. En la vida de Saúl, al principio, en el capítulo 16, ¿quería matar a David? No, pero era atormentado por el espíritu. Pregunta, capítulo 18 y 19, atormentado por otro espíritu, ¿quiso matar a David? Pues sí, lo intentó 2 veces. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que la música al comienzo era suficiente para, puede decir, vencer a aquel espíritu. Pero era insuficiente cuando el diablo, vamos a decir, mandó otros espíritus peores, quienes cambiaron a Saúl en este monstruo, en este asesino que quería acabar con la vida de David. Entonces, quiero que vayan ahora a Mateo 4, ya que estamos ahí cerquita. Mateo capítulo 4. Usted dice, bueno, ¿qué está diciendo? Que no, si escucho buena música, no va a hacer huir al diablo de mí. No se lo puede asegurar. La música, ya hemos visto, es insuficiente para protegerte, para hacer huir el diablo. Quizás algún demonio que de poco rango, pero si estás hablando del mero, estás hablando de un demonio bien fuerte. Creen que hay diferentes rangos de demonios. Creen, hermanos, que no es suficiente la buena música, pero sí vamos a ver lo que es suficiente para acabar con cualquier demonio, incluso el mismo diablo. Mateo 4. Y bueno, no vamos a leer toda la historia, pero aquí está la tentación de Jesús. Cuando el mismo diablo viene a tentar y hacer caer a Jesús. 3 veces Jesucristo le responde al diablo. Y vamos a agarrar la historia en versículo 10. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¿Qué es lo que es necesario para usted ser protegido y en alguna lucha con el diablo poder vencerle? En primer lugar, usted lo ve en Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesucristo fue guiado y lleno del Espíritu Santo. También vemos que Él usó la palabra en combate. Usó la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para luchar contra el diablo. Van a Santiago capítulo 4, por favor, Santiago 4. Y otra cosa que de suma importancia, sin esto nada de lo que les acabo de decir funcionará. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta es la clave. Usted sufre una, voy a decir, una lucha, usted está siendo atacado por el diablo. Someteos a Dios, use la palabra lucha y no vamos a olvidar de la oración que Pablo menciona en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, ¿verdad? Si usted quiere tener plena victoria sobre el diablo, sobre cualquier ataque de él, pongan esas cosas en su vida, porque les digo que la música no es suficiente. Los criados de Saúl tenían una buena idea, pero no era la mejor idea. Lo que hubieran dicho a Saúl cuando Saúl estaba siendo atormentado: Saúl, arrepiéntete. Saúl comienza a orar. Saúl comienza a buscar el rostro de Jehová.
Esa la música, hermanos, no iba a resolver el problema de Saúl, por cuán bueno que sea la música. ¿Usted cree que es posible convertir un incrédulo nada más poniendo una música cristiana y que lo escuche todos los días? El diablo se va a reír, hermanos, con ese estrategia. Se va a reír. Lo que es necesario, hermanos, lo acabamos de ver, la palabra de Dios con el poder de Dios y el sometimiento a Dios. Vayan ahora a 2 Samuel capítulo 6. La primera historia, acontecimiento que vimos era cuando David toca el arpa para Saúl. 2 Samuel capítulo 6 y versículos, bueno, vamos a leer versículos 1 a 8 para comenzar, y luego vamos a leer el resto de la historia. Dice la Biblia: y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haña, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Creo que todos saben la historia, lo hemos predicado en otras ocasiones. Cuando David quiere hacer regresar el arca a Jerusalén, había estado fuera de la capital por muchos años. David quería regresar la presencia de Dios, que fue representado por el arca, a donde debía de estar. El problema era en sus medios, sus métodos. En vez de seguir el patrón que Dios había dejado por transportar el arca, él hace lo más fácil. En vez de santificar a los levitas, en vez de ponerlos su cobertura, en vez de preparar los hombres, en vez de preparar todo, él dice: bueno, vamos a tirar un carro nuevo, vamos a darle un pick-up nuevo, es del año, ¿verdad? ¿De dónde agarró esa idea? De los filisteos. De los filisteos. 1 Samuel capítulo 6 nos habla de eso. Él agarró la idea de un fuente equivocado, y por lo tanto usted ve lo que pasa. Él lo acompaña con música, con danzas, con todos los instrumentos. Y los bueyes, dice que daban sacudidas, tropezaban. Algo les hizo menear. Y por lo tanto, debido al yugo, también se meneó el carro. Y a este hombre Usa pensó que se iba a caer el arca de Dios. Y dijo: eso no puede ser. No puede ser que caiga el arca de Dios. Y aunque su intención era buena, al tocar el arca, ¿qué le pasó? Muerto, ahí está. Dice que por aquella temeridad, él sabía mejor. De hecho, él era hijo de sacerdote. Seguro que su padre le había dicho por años: no toquéis el arca. Pero él se equivocó. En versículo 8 dice: entristecióse David por haber herido Jehová a Usa. Van a Salmos 30, por favor. Salmos capítulo 30. Yo no sé, hermanos, yo no tengo todo el conocimiento de cuándo fueron escritos los salmos en cuanto a en relación a los acontecimientos de Samuel, pero me parece que Salmos 30 y versículo 11, David lo escribió pensando en este mismo acontecimiento. Van a ver por qué. Salmos 30, versículo 11 dice: has tornado mi endecha en baile, desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Cantamos el canto: has cambiado mi lamento en gozo, ¿verdad? Me ceñiste de alegría, ¿verdad? Y el último estrofa: por tanto a ti cantaré. Hermanos, regresen ahora a 2 Samuel capítulo 6. David, por supuesto, estaba muy triste al ver a este joven muerto, y por culpa de él. Él tiene la culpa. Ya como rey pudo haber dicho: no es buena idea, no vamos a hacer las cosas de esta manera.
pero lo dejó pasar y por lo tanto se murió este hombre. Pero el capítulo continúa. Vamos a leer ahora versículos 9 hasta el versículo 15. Dice, y teniendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora lo que leemos en esos versículos es cuando David ya decidió transportar el arca otra vez. Pero esta vez, y lo vamos a ver en 1 Corintios, buscan ahí para ahorrar el tiempo, 1 Corintios capítulo 15. Esta vez cuando dice David que va a transportar el arca, dice, ahora lo voy a hacer a la manera que Dios ha establecido. Yo no voy a coger atajos como hice la vez pasada. Yo no voy a pasar por esa mala experiencia. Yo no voy a ser culpable de la muerte de ninguno en esta vez. Y lo que leemos en 1 Corintios 15 es el pasaje paralelo, que es 2 Samuel capítulo 6. Es la misma historia, pero también contiene otros detalles que son pertinentes y importantes para nosotros en este estudio. Crónica. ¿Qué dije? Corintios, vaya, no vaya a leer sobre Daniel en Corintios, no. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 a 15. Gracias, hermano. Primera de Crónicas 15, versículos 12 a 15. Dice, y dígoles, vosotros que sois los principales padres entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Como les dije, David dijo, ya no vamos a equivocarnos en esto. La vez pasada no hicimos las cosas bien, según la ordenanza de Dios, y hubo una ruptura, una muerte en medio de nosotros. Nótese que lo más importante para él era santificar los levitas. Qué bueno, hermanos, habla de la confesión de pecado. Antes de aquellos levitas apoyar ese arca en sus hombros y transportarlo, tenía que ser gente santa. También, y es a propósito, en paréntesis, un buen principio para nosotros. Si vamos a ser ministros, siervos en cualquier ministerio para Dios, es menester que nosotros seamos santos, porque la obra es santa. Dios puede escoger uno del mundo, pero no lo quiere así. Quiere usar su pueblo, quiere usar un pueblo santo. Pues ya es entre paréntesis, ¿verdad? Ahora, versículo 16. David organiza un servicio de música acompañando este día de celebración. ¿Se recuerda lo que les leí en Salmos 30? Has cambiado mi lamento, mi funeral en gozo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de entrarnos en los zapatos de David, que acaba de pasar una experiencia mala. Por supuesto, la gente lo estaban echando ojos, diciendo, el rey mandó esto, lo hicimos y en fin se murió, ¿verdad? Seguro que más de algún padre, más de algún amigo estaba enojado con David por lo que pasó. Ahora, dice David, vamos a las cosas bien. La gente es santa, y ahora la música entra en el versículo 16. Dice, así mismo David, dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría.
Rápidamente vamos a leer versículos 19 y 20. Dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con símbolos de metal. Versículo 22 habla de salterios. 20 habla de salterios. 21 habla de arpas. 22 habla de este hombre Senanías, quien era director del canto porque era entendido, dice en versículo 22. David no quería ningún novato ahí dirigiendo la música. David decía, no, si vamos a hacer las cosas bien para Dios, es preciso, es menester que el que sabe hacerlo, lo dirija. Los que van a tocar trompetas, símbolos, arpas, salterios, vamos a ver más instrumentos en el futuro. En fin, este hombre Senaías va a dirigir el canto. Ahora, seguimos en versículo 27 ahora. Dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Senaías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también sobre sí un efod de lino. 28. De esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y el son de salterios y arpas. Hermanos, por lo menos unos 5 instrumentos, más voces están incluidos en esta gran celebración. Si nosotros podemos imaginar, no era en el contexto de un edificio, no, estaban transportando el arca. Si podemos imaginar un gran desfile, ¿verdad? Ahí iban los levitas, ahí iba el arca, lo más importante de todo. Y también adelante y atrás iban los cantores, los que andaban, por supuesto, hermanos, loando, elogiando, adorando a Jehová Dios. No estaban ahí, hermanos, para demostrar a los demás sus capacidades de cantar. Ninguno de aquellos hermanos tomaba la gloria para sí. No sé si escribí el versículo o si está en otra. Sí, aquí está. A veces tengo mis apuntes un poquito fuera de orden. Pero si usted pasa hasta capítulo 16 ahora, versículo 4, dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Como les dije, hermanos, toda la gloria en esta celebración era para Dios. Todos los instrumentos, los ministros, todos que tenían alguna participación, reconocieron eso. Era un día de gozo, de alegría. Como dijo David, has cambiado mi lamento en gozo, mi endecha en baile, porque antes lo intentamos y se murió uno. Ahora dimos 6 pasos. Bueno, todos presentes, a contar, todos están ahí. Qué bueno, seguimos. Y ahí va el canto, ahí va la celebración, porque Jehová estaba bendiciendo. Dice en un versículo que nos leímos que Jehová ayudaba a los levitas en esta celebración. Mientras estamos en 1 Crónicas 16, pasan hasta versículo 37. Y ahí vamos a leer hasta el versículo 43. Después de que llegó el arca a su reposo, después de que lo instalaron ahí delante del tabernáculo, porque aún no había edificado el templo, leemos lo que David hizo. En versículo 37 dice, y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Paremos ahí. ¿Quién conoce un poquito sobre Asaf? ¿Dónde lo ve? Los salmos, ¿verdad? Por lo menos se atribuye algunos 13 a 14 salmos escritos por él, ¿verdad? Versículo 38. Y a Obededom y a sus hermanos 68. Y a Obededom, hijo de Jedutún, y a Asa por portero. Asimismo a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaba en Caballón, para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel, y con ellos a Gemán, a Edutún y los otros elegidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia.
con ellos a Emán y a Edutún, con trompetas y símbolos para tañer. Fíjense en esta frase ahora. Y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Edutún por porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Después de que el desfile llegó a su destinación, justamente a la puerta del tabernáculo, David dijo: eso está bueno lo que acabamos de pasar. Dios nos bendijo, estamos regocijándonos, estamos gozosos todos. Hay gran alegría entre el pueblo de Israel. Ahora vamos a seguir en esa misma actitud. Vamos a dejar a Asaf, Etán, otros músicos, otros cantores, vamos a dejarlo aquí con el arca continuamente. Y ellos van a ministrar en esa forma. Y así que cualquier persona que llegue al tabernáculo puede ser bendecido a través de esa música. Y más importante, el nombre de Jehová seguirá siendo glorificado, como dice el versículo 41. Pero algo que me llama la atención es el versículo 42. Y vamos a hablarlo más en detalle, más a profundidad en las semanas que vienen, pero son los instrumentos. Dice: con ellos a Emán y a Edutún, con trompetas y símbolos para tañer, y con otros instrumentos de música de Dios. Interesante. Leímos algunos 5 o 6 instrumentos en el capítulo anterior. Símbolos, adufes, que es un pandero, flautas, bocinas, arpas, salterios. Leímos ahí, ¿verdad? Y David abarca todos esos instrumentos en una sola frase. Dice que son instrumentos de música de Dios. Interesante. Vamos a ver, hermanos, en las semanas que vienen más sobre los instrumentos los cuales fueron usados para glorificar el nombre de Dios. Pero también, como el diablo quiere robar la gloria de Dios, también han sido usados para honrar y glorificar al diablo. Vemos en Daniel capítulo 3. Pero sepan, hermanos, que los instrumentos que David usó eran instrumentos de música de Dios. O sea, Dios ordenó, Dios bendijo los instrumentos que ellos habían hecho. Ahora, eso es lo que vemos un poquito sobre la organización de la música que David estableció. Yo creo que el tiempo nos permitirá hablar de un otro caso en 2 de Reyes capítulo 3. 2 de Reyes capítulo 3. Y vamos a leer versículos 11 a 15. Dice, 11 a 15 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Sadá, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque ha juntado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirará a ti ni te iría. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Un poquito de contexto. Como usted sabe, ya reino dividido. Joram era rey entre las tribus del norte de Israel. Y este hombre Josafat, un muy buen rey, era rey sobre las tribus del sur, el pueblo de Judá. Y ellos hicieron una pequeña alianza. No era buena idea, pero en fin lo hicieron. Se aliaron para combatir y pelear contra los otros 3 reyes. Y ahora Josafat, que era un buen rey, quiere consultar a un verdadero profeta de Dios. Este otro rey, Joram, era malo. Siguió las pisadas de su padre Acab, siguiendo la idolatría, los dioses falsos. Entonces, cuando en fin se contacta con Eliseo muy franco. Eliseo dice: ustedes me consultan a mí, ¿por qué no van a los dioses de sus padres? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir? Puñalando a Joram, ¿verdad? Por la idolatría de él y de su padre.
En ustedes que quieren servir a aquellos dioses, ¿dónde están ellos cuando necesitan? Ahora bien, dice, no, que queremos un verdadero profeta de Dios. Dice Eliseo, versículo 14, Joram, tú tienes suerte. Tienes suerte que estás acompañado con un buen hombre, porque si no fuese por eso, adiós, no te digo nada. No te digo ni siquiera una palabra de Jehová. Pues él, debido a su amor por Josafat, él dice en versículo 15, algo interesante. Mas ahora, tráeme un tañedor. Usted quizás se pregunta, ¿qué tiene que ver la profecía que Eliseo va a dar con su petición de conseguir un tañedor? Sigamos leyendo. Dice, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Como les dije, hay que ver el contexto un poquito. Eliseo, ya les conté lo que pasó, ¿verdad? Esa pequeña conversación. ¿Usted cree que estaba de buen humor, un buen espíritu al ver a este malvado Joram? No. Con ver a este hombre idólatra, con ver a este hombre que había corrompido a Israel, en ningún modo. Pero, por amor a Josafat, dijo, está bien, yo voy a profetizar. Pero antes que nada, traerme un tañedor, que alguien que toque algún instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y en versículo 16, y dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchas acequias. Y comienza a profetizar. Comienza a decir lo que iba a acontecer. Ahora bien, antes de brincar a conclusiones, porque es fácil querer, bueno, yo sé que ¿por qué pasó? Obviamente tenemos que compararlo con otro versículo a ver lo que está sucediendo. Hay un caso semejante en 1 Samuel capítulo 10, por favor. 1 Samuel capítulo 10. Vamos a ver si podemos llegar a una conclusión. No una conclusión instantánea, no una conclusión rápida, pero ver qué tiene que ver la música con la profecía y el trabajo de un profeta. 1 Samuel capítulo 10, y otra vez un poquito del contexto. Saúl iba a ser ungido, pues el capítulo anterior fue ungido a ser rey, el primer rey sobre Israel. Ahora, Dios le tiene que cambiar un poquito, y de hecho lo hace, pero tiene que tener algún encuentro con algunos profetas, y es lo que Dios está describiendo en versículo 5. Dice, de allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio, y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. El Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hubieran sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios es contigo. Interesante. Samuel le dice a Saúl, mire Saúl, te vas a ir para cierto lugar, y al llegar ahí vas a ver una compañía de profetas. Y entre ellos van a llegar instrumentos, por supuesto van a estar utilizando aquellos instrumentos, o algún canto van a estar cantando. Y al arrimarse a ellos van a estar profetizando, y el Espíritu te va a sobrevenir. Y lo que va a pasar es que tú vas a comenzar a profetizar igual que ellos, y serás mudado en otro hombre. Una frase muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque Saúl algo cambió en su apariencia después de ese acontecimiento. La Biblia no dice. No lo podemos presumir. Pero ¿en qué aspecto fue cambiado Saúl después de que se encontró con estos profetas, la música del Espíritu de Jehová? Fue una persona diferente. Podemos decir que cambió su carácter, aunque no era duradero, por supuesto. Pero lo que podemos ver, hermanos, que él comenzó a profetizar igual que ellos, y se debe en parte a la música que escuchaba al encontrarse con ellos. Estamos viendo una conexión entre eso y Segunda de Reyes. La música. Por supuesto, no tenemos que pensar que la música que cantaban honraban a Satanás, ¿verdad? Por supuesto, la música que cantaban estos profetas
adoraba a Dios, era buena música. Y la buena música ayudó a este hombre a profetizar, a este hombre Saúl y también a Eliseo. Está surgiendo una pequeña conclusión, pero todavía no está muy cierto. No estoy muy seguro. Van a Mateo 26 y con eso yo creo que podemos llegar a una conclusión más fija, más fuerte. Mateo 26. Mateo 26, ahora estamos hablando de Jesús, por supuesto, y leeremos versículos 30 hasta versículo 32. Dice, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús le dice, todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Usted dice, ¿y qué tiene que ver estos pasajes con lo que acabo de leer? No sé si hicieron enlace ahí. Estaban cantando los profetas en 1 Samuel 10. Estaba cantando y tañendo el tañedor en 2 Reyes. Saúl comenzó a profetizar. Luego Eliseo comenzó a profetizar. En Mateo 26, Jesucristo mismo está cantando un himno. Quisiera saber cuál himno era, pero no le voy a decir que yo sé, porque no lo sé. No sé cuál himno, cuál salmo, qué canto él cantaba. Pero usted ve que él cantó algo con sus discípulos en el versículo 30. Y en el versículo 31, como hicimos esta mañana, ustedes que saben más español que yo, es en tiempo presente, pasado, futuro, lo que él dice. Dice, todos vosotros seréis escandalizados. Futuro. ¿Cómo usted llama a alguien, una frase que alguien dice que tal cosa va a suceder? ¿Cómo te lo llama? Un profeta, una profecía, ¿verdad? Hermanos, vemos lo mismo que sucedió en 1 Samuel 10, lo mismo que sucedió en 2 Reyes 3 y en Mateo 26. Cantaron himno, entonaron un canto. Y justamente después alguien profetiza, en este caso es Jesucristo profetizando su muerte, su resurrección y también la negación de Pedro. Ahora bien, yo creo, hermanos, que puedo llegar a alguna conclusión. Eliseo estaba en un buen espíritu cuando yo oramos. Jesucristo, hermanos, en esta última cena estaba triste, porque sabía lo que esperaba. Cuando fue al huerto comenzaba a angustiarse, porque era un humano, tenía los sentimientos humanos. Pero después de cantar este himno pudo profetizar. Lo que yo, no quiero decir yo creo, pero lo que lo que yo estoy llegando a la conclusión, hermanos, es que la música tiene el poder para poner a uno en un buen espíritu para hacer la obra de Dios. Si es profetizar, o en nuestros tiempos vamos a ir a predicar, ministrar, hacer cualquier otra cosa. La música tiene ese poder. La vida de Jesucristo, la vida de Eliseo y la vida de Saúl. Si usted quiere emprender algo para Dios, hermanos, algo nuevo que no ha hecho, no es mala idea. A veces yo lo hago, hermanos. Justamente antes de predicar, comienzo a escuchar un canto, quizás con respeto a ese tema del que yo voy a predicar o sobre lo que yo voy a enseñar, para ponerme en un buen espíritu para predicar sobre eso. Hace 2 semanas, cuando prediqué sobre el cielo, espero que se recuerden, yo fui a buscar el hombre de Fall River, el hermano Juan Carlos. Todo el camino para allá, hermano, tenía en mi celular, gracias a Dios por la tecnología, estaba escuchando un canto, que cuán bello el cielo será. Para tratar de preparar mi mente, hermanos, para profetizar sobre cómo el cielo será. Si usted va a emprender algo para Dios, hermanos, entone algún himno, algún canto espiritual para preparar su mente a hacer la obra de Dios. Yo creo que vamos a terminar en esta noche. La semana que viene, por supuesto, vamos a seguir con este estudio de la música y vamos a ver otros acontecimientos cuando la música fue entonada en una celebración muy especial con el pueblo de Israel.